Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Primera pregunta. Primera pregunta. Y bueno, como recordarán, el día de ayer hice el comentario de que vamos a cambiar un poquito el formato. Hoy vamos a leer primeramente la palabra de Dios para establecer propiamente la base en lo que vamos a estar comentando posteriormente. Y en este momento voy a permitirme leer para ustedes del Génesis capítulo 2 del versículo 18 a Génesis 4 versículo 16. Y bueno, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Pues después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Esta es la palabra que el día de hoy vamos a estar analizando, mis amados, y que nos va a dar una muy buena enseñanza. Yo quisiera preguntarte si alguna vez has tenido dudas sobre si el camino de Dios es realmente el mejor. ¿Has tenido dudas de que lo que estás viviendo en Cristo, lo que estás de alguna manera conociendo, es lo mejor que tú puedes conocer? ¿Te has preguntado acaso si algo merece probarse y de todos modos, aunque Dios dijera que era incorrecto, se tenía que probar? Bueno, fíjense bien, este tipo de preguntas son las que nos debemos hacer, pues para empezar a analizar correctamente la palabra de Dios. Fíjense cómo Jehová Dios, como lo dice la palabra, nos concedió como humanidad todo lo que pudiéramos desear. De hecho, el mundo entero y el universo entero, pero en particular el mundo, fue creado para que ustedes y yo y toda la humanidad lo disfrutáramos. Cada posible necesidad fue satisfecha por parte de Dios. Y como hemos visto desde el día de ayer, la cumbre de la creación de Dios fuimos los seres humanos. La necesidad de comunidad fue solucionada mediante la creación de otros seres humanos. Y por eso en el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Y con esto pues comenzó el bello don del matrimonio, mis amados. La unión duradera de un hombre y una mujer en la que el sexo, otro de los dones bellos que Dios nos otorgó, ¿verdad?, se propone como algo que ha de disfrutarse en intimidad y con libertad, sin culpa ni vergüenza, como lo declaró después el buen eh, Adán, ¿verdad? Tuve vergüenza porque me sentí desnudo. Pero fíjense bien cómo fue la situación, que a pesar de esta abundante provisión
de todo lo bueno por parte de Dios hacia el ser humano, pues los seres humanos hemos buscado algo más y siempre queremos algo más. No tenemos llenadero prácticamente, ¿verdad? Y entonces sucumbimos ante la tentación de probar el fruto prohibido. ¿Y cuál es el fruto prohibido, mis amados hermanos? Realmente, bueno, se declara aquí en la palabra de Dios que la manzana, pero esa condición, esa actitud, fue la que verdaderamente se reprobó como un pecado, como un fallo, como no acertar a lo que Dios había ordenado. Entonces, el primer pecado que se comete en la humanidad propiamente es el pecado de la desobediencia, de la rebeldía. Y esto es justamente lo que nos lleva constantemente a sucumbir ante la tentación que muchas veces existe en nuestra vida. Empezamos con esa rebeldía, en esa actitud de desobediencia, pues a querer llenar un vacío existencial que justamente aquí se generó desde el principio de los tiempos. ¿Y por qué fue un vacío? Miren, ahorita lo voy a explicar. La tentación comenzó con dudas acerca de Dios y por eso yo les comenté que se hicieran esa pregunta, ¿no? En relación a que si alguna vez tú has dudado o has tenido dudas sobre si el camino de Dios es realmente el mejor. Entonces, este tipo de dudas son las que empiezan a llegar a nuestra vida y que abren la puerta para que el enemigo y para que la tentación llegue a nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a dudar de la palabra de Dios, de que si verdaderamente existe Dios, de que si tengo que obedecer a Dios, de que si realmente Dios es bueno, de que si realmente Dios me ama, todo ese tipo de preguntas me pueden llevar a dudar si no tengo las respuestas correctas. Y por eso es aquí la primera pregunta, y por eso el título de este devocional. La primera pregunta aquí en la Biblia. A lo largo de la Biblia, esta es la primera pregunta que se genera. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, en donde la serpiente, ¿verdad? Hace la pregunta a Eva y le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Fíjense cómo la serpiente, pues desgraciadamente tiene una habilidad eh, que engaña, que justamente tergiversa la palabra para que el hombre que no está avesado en la palabra de Dios, que no conoce bien la palabra de Dios, pues simplemente se va a el error que se genera con esa tergiversación en una pregunta, ¿verdad? Dios no dijo eso. Dios no dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín, sino que justamente Dios dijo que podían comer de todo árbol del jardín, excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal. Entonces, aquí vemos cómo el primer error de Eva fue entablar una conversación con el enemigo. Nosotros, todo ser humano, fuimos creados para dialogar con Dios, no con el diablo. El diablo, en forma de serpiente, pues engañó a Eva para que pensara que no habría consecuencias por su pecado. Y por eso le dice ahí en el versículo 4 de Génesis 3, no es cierto, no es cierto lo que Dios les dice, no van a morir. Y bueno, fíjense que de alguna manera el enemigo sabe perfectamente bien por qué lado hacer la mentira y que pensemos que es correcto lo que dijo. Obviamente, si nos damos cuenta, Adán y Eva no murieron instantáneamente en el proceso que nosotros conocemos como muerte, ¿verdad? No fue que Adán y Eva cayeran muertos en ese momento y que tuvieran que haber sido enterrados y ahí se acabara toda la historia. Realmente no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Y allí se establece la ley del pecado. Y justamente a partir de ese momento, como nosotros, ¿verdad? Fuimos diseñados por parte de Dios
a una transmisión genética y por eso nosotros nos parecemos a nuestros padres genéticamente, nos dan ciertos rasgos, características que nos atribuye una condición de nuestra familia, ¿verdad? De origen. Bueno, pues también en lo espiritual hay una transmisión genética. Y esto es justamente lo que no pudieron comprender Adán y Eva de momento. Pensaron que como no murieron físicamente, no iba a haber consecuencias por su pecado, así como se lo dijo la serpiente. Y desgraciadamente, esto es el punto crítico para la gran mayoría de los seres humanos que malentienden la palabra de Dios o simplemente ni la conocen y por eso piensan que lo que se dice de repente, de lo que les llega a sus oídos y como no son capaces de leer la Biblia y mucho menos de estudiarla, de meditarla, pues piensan que todo lo que se dice bíblicamente es mentira o es simplemente una condición de un relato histórico o de una fábula o de un cuento, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser muy claros, mis amados. Eh, Así como ustedes y yo conocemos de leyes naturales, por ejemplo, conocemos la ley de la gravedad y sabemos de antemano que todo lo que sube tiene que caer por la gravedad que se ejerce en el planeta Tierra. Conocemos perfectamente también leyes humanas, ¿verdad? Sabemos que no debemos pasarnos una luz roja en un semáforo porque traería consecuencias si chocamos, ¿verdad? En ese sentido, conocemos perfectamente bien lo que se puede ver, lo que se puede de alguna manera palpar, pero también tenemos que estar muy claros en que hay leyes espirituales que se establecieron justamente en este preciso instante de lo que estamos leyendo y que a partir de allí esas leyes espirituales también se tienen consecuencias en nuestras vidas. Si nosotros obedecemos esas leyes espirituales, así como obedecemos las leyes naturales o las leyes del hombre, por ejemplo, en el tránsito, ¿verdad? Si se me pone la luz roja y yo me freno adecuadamente, correctamente, pues no voy a tener ninguna consecuencia, no voy a provocar un accidente. Si yo no me tiro de un edificio de 15 pisos pensando que no me va a pasar nada y sé de antemano que hay esa ley de la gravedad, que si me tiro me voy a desollar, pues no lo hago y no hay consecuencias. Pero ¿qué pasa cuando yo transgredo esas leyes? Habrá consecuencias. Si yo me paso un alto y pasa otro carro en el sentido que le correspondería en una luz verde, pues obviamente vamos a chocar y voy a ocasionar un grave accidente y voy a tener que sufrir las consecuencias. Y tristemente también le hago sufrir las consecuencias a personas que posiblemente sin deberla ni temerla, ¿verdad? Iban en su cauce normal con la luz verde y yo me atravieso y chocamos y les ocasiono hasta daños, no solamente materiales, sino hasta muchas veces físicos o hasta la muerte física. Pero bueno, entonces, entendiendo esto, también cuando nosotros transgredimos una ley espiritual, esas leyes que Dios estableció desde el principio y de lo que ayer hablábamos, que es por el amor que nos tiene, que nos pone límites, ¿verdad? Las leyes normalmente nos limitan a hacer ciertas cosas, nos dan dirección, nos encauzan correctamente, pues esas leyes, si nosotros las transgredimos, pues en automático también tendremos consecuencias que pagar. Y entonces vemos justamente lo que sucedió con Adán y Eva. Fíjense bien, a Eva, eh, fíjense que desgraciadamente se dejó engañar por el diablo, que como les comento, se presenta en forma de serpiente, para que pensara que no habría consecuencias por su pecado. Y por eso, como les digo, en el versículo 4 dice, no es cierto, no van a morir. Entonces, el diablo, como es el padre de mentira, pues atribuyó malas intenciones a Dios. Y le dice a Eva, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y suele ocurrir, mis amados hermanos, que nosotros muchas ocasiones nos tragamos la mentira sobre Dios
antes de haber siquiera tragado el fruto prohibido. Perdónenme la expresión, pero eso es lo que realmente sucede, ¿verdad? Entonces, a Eva primero se comió la mentira de que sobre Dios, de lo que le habló Satanás acerca de Dios, antes de haber comido la manzana, ¿verdad? El fruto prohibido. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, vamos a dejarlo, porque lo de la manzana es una enseñanza que no tiene por qué caber aquí, perdónenme. Pero bueno, entonces, ellos se dejan engañar, ella en particular. Y muchas veces nosotros tenemos esa misma conducta. Ujú. Recuerden lo que comentamos el día de ayer. Dios nos creó para siempre estar en lo bueno. Él creó todo lo mejor para nosotros. Y Él quería que nosotros siempre estuviéramos viviendo lo bueno. Ujú. El grave problema que, ay Dios. Mireya, si me pudieras apoyar en apagar tu micrófono, porque no puedo apagarlo, es que se escucha el ladrido de tu perrito, por favor, Mireya. Ay, gracias, muy amable. Perdón, pero es que si no se pierde la situación. Entonces, el fruto parecía bueno, tenía un buen aspecto, era deseable a la vista y también era deseable conforme a lo que dijo la serpiente para adquirir sabiduría. Recordemos que Dios nos creó para hacer siempre, para tener lo mejor para nuestras vidas, no para conocer entre el bien y el mal. Él quería que nosotros siempre viviéramos sobre el bien que Él había producido para todos nosotros, para la humanidad, para su creación. Pero en esa mentira, pues simplemente eh, el ser humano pues cae en esa condición, porque Dios nos dio un libre albedrío. Él nos dio la oportunidad de tomar decisiones por nosotros mismos, ¿ok? Entonces, el punto está en que así como suele, ajá, sí, dice que es un fruto, pero no de qué fruto se trata. Y por eso pedí una disculpa, porque normalmente nos enseñaron que era la manzana, pero no, es un fruto nada más. Así es, mi hermana Luzma. Gracias. Así es como suele aparecer la tentación, ¿verdad? Que escuchamos más la voz del enemigo, escuchamos muchas ocasiones comentarios y nosotros nos comemos esos comentarios y entonces es justamente como caemos en pecado. Adán y Eva pecaron. Y como sucede a menudo, pues el encubrimiento siguió al pecado, ¿verdad? Primero, nuestro Padre Celestial le pregunta a Adán que a dónde estaba. Y le dice, pues es que me escondí, porque justamente me di cuenta de que nos dimos cuenta, nos escondimos y nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Entonces ya habían conocido en ese momento su condición de pecado y por eso tuvieron temor y se escondieron. Y después viene el encubrimiento. ¿De qué manera? Le dice Adán a nuestro Padre Celestial, fue la mujer que tú me diste. Y normalmente lo que hacemos nosotros es empezar a echar culpas a diestra y siniestra, ¿verdad? Y no queremos aceptar nuestra responsabilidad. Dios nos dio el libre albedrío para hacernos moralmente responsables por las decisiones que tomamos. A Adán nunca le puso una pistola en la cabeza Eva como para decirle, te comes este fruto porque te lo comes. No, ¿verdad? Simplemente ella lo comió y le convidó a Adán y Adán pues ahí se dejó llevar. Ese es el grave problema. ¿Y qué dice Eva? La serpiente fue la que me engañó. Y entonces, justamente eso es lo que hacemos hasta la actualidad, ¿verdad? Y luego llega el encubrimiento total, pensando ellos, entre comillas, y para cubrirse entretejieron o tejieron hojas de higuera para tapar su desnudez, su vergüenza. Y miren, aquí justamente
es donde viene y encaja correctamente la declaración que tiempo después el Señor hace en el Pentateuco, en las leyes, cuando a través de Moisés, ¿verdad? Le da una serie de reglamentaciones al pueblo judío y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y estoy explicando esto, mis amados, para que podamos entender por qué Dios empezó a pedir el derramamiento de sangre, por qué Dios empezó a pedir sacrificios para perdonar el pecado del hombre. Si ustedes se pueden dar cuenta, obviamente tejer un delantal de higueras era tan endeble, ¿verdad? Que en cualquier momento la higuera se iba a secar, o esas hojas se secan después de quitarlas de las ramas y se iba a desbaratar ese delantal. Y justamente en ese sentido, eh, Dios dice que los viste de pieles. Y la pregunta sería, ¿de dónde sacó Dios esas pieles? Obviamente no lo dice la palabra de Dios, pero podemos inferir claramente que tuvo que morir, eh, tuvieron que morir algunos animales que eran inocentes de todo esto, que no tenían nada que ver con la desobediencia del hombre, para justamente eh, proveer la piel de esos animales y vestir al hombre con esas pieles. Y a partir de ahí, ese derramamiento de la sangre de seres inocentes se establece para el perdón de los pecados. Y digo esto porque viene a mucha colación, porque a final de cuentas, ustedes y yo ya sabemos lo que sucedió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Se derrama la sangre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Un ser completamente inocente, que no tuvo maldad, que no tuvo pecado, que siempre hizo lo correcto delante de Dios para enseñarnos que sí se puede vivir correctamente en este mundo y que fue derramada su sangre para que ustedes y yo ahora podamos gozar de la vida eterna. Amén. Y ser limpios de nuestra maldad, de nuestro pecado. Entonces, piense bien, cada vez que nosotros nos alejamos de nuestra relación con Dios, siempre va a estar buscándonos Dios. Y por eso la primera pregunta que Dios hace en la Biblia es sobre ti, sobre mí, sobre nosotros. Antes de llegar a los pies de Cristo, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, un día nos preguntó directamente, ¿a dónde estás? Y ponle tu nombre, así como le preguntó a Adán, ¿verdad? ¿A dónde estás? ¿Qué le vas a poder contestar? Obviamente, en el momento en que te preguntó esa vez, seguro que tú le dijiste como Adán, Señor, yo estaba escondiéndome de ti porque tuve miedo, porque mi relación contigo no existía. Y obviamente, allí estábamos en una condición de lo que posteriormente vamos a comprender bien de la muerte espiritual, porque ustedes y yo estábamos muertos espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hasta que venimos a los pies de Cristo, se restablece esa amistad, porque Dios preguntó un día a tu espíritu, directamente a ti, y la gloria sea para el Señor, porque tú contestaste correctamente. Llegó el momento en que dijiste, Señor, perdóname. Reconozco que he pecado, y hoy te pido perdón, y me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi desobediencia, me arrepiento de mi rebeldía. Y Dios con sus brazos amorosos, ¿verdad? Siempre está buscándote. Y ese día que tuvo misericordia de ti, veniste al nuevo nacimiento. Te sacó de ese reino de las tinieblas y te trajo al reino de su luz admirable. Y gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, retomando el punto, la amistad de Adán y Eva con Dios estaba quebrada. Cuando oyeron que Dios venía, se escondieron, como lo dice el versículo 8 de Génesis 3. Pero Dios de inmediato acudió en su búsqueda. Y así encontramos su primera pregunta en la Biblia, como les digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y no se dio por vencido con ellos, los buscó con el propósito de restaurar dicha relación.
Entonces, una vez que le contestan, pues viene justamente en el versículo número 15 de Génesis 3, la primer profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no solamente eh, eh, tuvo el deseo de buscarnos en nuestra muerte espiritual, en nuestra rebeldía, en nuestra lejanía de relación con Dios, sino que Él se propuso inmediatamente de no solamente buscarnos, sino también de restaurar esa relación con nosotros. Y por eso le dice a la serpiente ahí en el versículo 15, ¿verdad? Que uno de los descendientes de Eva le aplastará la cabeza. Y le dice, pero tú le morderás el talón. Entonces, fíjense bien cómo aquí inicia la gran profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero habría un costo. Esa mordedura en el talón justamente es lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario y a morir verdaderamente, porque Él murió. Ese fue el coste o el costo, como le quieran llamar, de el hecho de la redención, de la salvación para nuestras vidas. Aquí vemos el primer indicio de lo que costaría restaurar nuestra relación con Dios. En la cruz, Jesús aplastó a Satanás, pero le costó su vida. Su sangre fue derramada de modo que pudiéramos ser perdonados y que nuestra relación con Dios fuera restaurada. Y luego tenemos la gran bendición de ver que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, resucitó. Y por eso ahora ustedes y yo tenemos la gran certeza, la seguridad y la confianza de que un día, perdón, como dice la palabra de Dios, estamos diseñados para que un día muramos a este cuerpo físico y que después de eso venga el juicio. Vamos a morir o Jesucristo nos arrebatará junto con su iglesia, si es que nos toca esa bendición. Pero después de eso resucitaremos a la vida eterna. Y entonces, ahorita, ustedes y yo que estamos conociendo todo esto, estamos viendo cómo nuestra relación con Dios ha sido restaurada. Y fíjense bien, la primera pregunta que humanamente nos hacemos es sobre la responsabilidad. Y fíjense cómo responde este Caín cuando obviamente por la condición del pecado que se estableció, por esa ley del pecado que se estableció en Adán y Eva, se transfiere, ¿verdad? Simplemente, ¿qué hacemos? Tenemos esa, ¿cómo les puedo decir? Transferencia genética espiritual. O sea, genéticamente le damos a nuestros hijos nuestra herencia y pues desgraciadamente Adán y Eva transfirieron esa ley del pecado a sus hijos, a Abel y a Caín. Obviamente Caín, cuando hizo una cosa que vio que Dios no le agradó, que fue el hecho de haberle ofrendado algo, que curiosamente para Dios fue una situación que no le agradó. Y quiero comentar bien esto. Dice la palabra de Dios que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y la ofrenda de Caín no, ¿verdad? Y por eso se molestó Caín y decayó su semblante. Lo que pasó aquí, mis amados hermanos, es que Abel dio lo primero, las primicias de su ganado, de sus ovejas, no esperando a que si después iba a tener o ya no iba a tener más animales en crianza. Una vez que le nacieron ovejas, él fue y ofrendó lo primero que Dios, con lo que Dios le bendijo. Y Caín, él tuvo que esperar, ¿verdad?
y apartó primero para él semilla para seguir sembrando porque él pensó que posteriormente Dios ya no le iba a seguir proveyendo o que posiblemente igual cuando sembrara a lo mejor no se iba a volver a dar una cosecha. Él dudó y Abel no. Y por eso justamente, ¿verdad? Caín mata a Abel como resultado del pecado, de la ley del pecado que se transfirió de Adán y Eva hacia sus hijos. Y de ahí, pues a toda la humanidad. Por eso la palabra de Dios dice que por un hombre, o sea, por Adán, entró el pecado a la humanidad. Y por un hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es que se limpia de pecado a la humanidad. Y bueno, entonces Caín hace la primera pregunta como ser humano hacia Dios y le dice, ¿acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? Esta es una pregunta crucial en nuestros tiempos, mis amados. ¿Tú crees que eres responsable por los demás? ¿Tú crees que nosotros deberíamos, como hijos de Dios, tomar responsabilidad por los demás? Yo, en lo personal, creo que sí soy responsable de los que están a mi alrededor, porque si no, sería muy egoísta de mi parte pensar como Caín. ¿Ah? ¿Acaso yo soy el guarda de mis hermanos? ¿Acaso yo tengo responsabilidad por lo que hagan mis hermanos? Y me refiero a mi prójimo, ¿verdad? Pues sí, por eso justamente Dios nos pide y nos deja una comisión y una gran misión, que es la de llevar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, porque es una responsabilidad nuestra que conocemos ahora la palabra de Dios para llevarla a aquellos que no la conocen, porque justamente eso fue lo que sucedió con nosotros. Hubo alguien que en un momento, ¿verdad?, se preocupó por ti, sintió responsabilidad por ti y trajo la palabra de Dios a tu vida y ahora tú eres salvo por la gloria de Dios y por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué tú y yo no nos podemos hacer responsables de los demás? Llevando la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos. Esa es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Predicar el Evangelio. Entonces, retomando el punto, el resultado de la caída del hombre es una relación quebrada con Dios, rota. Allí se establece esa separación de Dios con el hombre. Esa es la verdadera muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre. Adán y Eva se culparon mutuamente, como ya lo vimos. Y en el capítulo 4, pues ya leemos que sus hijos también se pelearon entre sí. Allí comenzaron las discusiones, las riñas, las peleas, la ira, el enfado, ¿verdad? Y desde entonces, esto ha lacrado, ha marcado a la humanidad, mis amados. Nosotros que conocemos ya de esto, que hemos venido estudiando todo esto, pues tenemos que hacer el intento de evitar discusiones entre nosotros. Ya no tiene sentido. Raramente vamos a ganar una discusión verdaderamente. Y las discusiones son destructivas, mis amados hermanos. Vemos cómo Caín estaba enojado con su hermano Abel. Y el interrogatorio de Dios continuó así. Y le dice ahí entre los versículos 6 al 7 del capítulo 4, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Le dice el Señor, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, pues el pecado te acecha. ¿Se dan cuenta cómo ya se estableció ahí la ley del pecado? Dice, te acecha como una fiera que está lista para atraparte. Y no obstante, tú puedes dominarlo. O sea, tú podrías dominar al pecado. Dios nos está dando ahí la autoridad de dominar el pecado. ¿De qué manera, mis amados? Ahora nosotros, ¿verdad? Bajo la era de la gracia en la que vivimos, ustedes y yo podemos dominar el pecado a través del poder de la cruz del Calvario y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Pero si no dominamos al pecado, pues desgraciadamente el pecado sí te va a dominar a ti. En el caso de Caín, por ejemplo, él se dejó controlar por su pecado,
por su mala inclinación, por la ira, por la molestia que le causó el hecho de que Dios aceptara, ¿verdad? La ofrenda de su hermano Abel y no la de él. Entonces, mató a su hermano y Dios incluso le hizo otra pregunta. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y como les comentaba, en respuesta, Caín efectuó la primera pregunta hecha por un ser humano hacia Dios en la Biblia. Y le dice ahí en el versículo 9 del capítulo 4, ¿acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? Caín quería evitar la responsabilidad. En verdad le estaba diciendo a Dios, ¿realmente yo soy responsable por otro que no sea mi propia persona? Mis amados hermanos, nosotros ya tenemos la respuesta bíblica y es que somos responsables por los demás. No podemos eximirnos de la responsabilidad por lo que le ocurre a alguien a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo entero. Por ejemplo, no podemos aceptar que miles de niños mueran cada día como resultado de la pobreza extrema. No podemos aceptar que miles de bebés no nacidos mueran por una irresponsabilidad de sus padres y venga un aborto. Y simplemente decir, pues no es mi responsabilidad, ¿verdad? Ellos tomaron esa decisión. Por eso nosotros tenemos que alzar la voz por los que aún no tienen voz o por los que no pueden levantar su voz. Por aquellas personas que están en una necesidad y que no son escuchados, que por la posición que tienen, desgraciadamente, no tienen la capacidad de ser escuchados. Y ustedes y yo tenemos la oportunidad de alzar la voz por ellos. Entonces, no solamente tenemos responsabilidad hacia los demás seres humanos, sino que también fíjense cómo lo voy a decir, es tu privilegio llevar bendición y gozo a tus amigos, a tus familiares, a todos los que te rodean. Es tu privilegio el marcar la diferencia en la vida de cuanta gente sea posible, a través de un testimonio, a través de dar a saber a la gente quién ha hecho el milagro de tu transformación, porque Dios te está transformando. Yo quiero decirte que verdaderamente ya no eres el mismo que empezó a escuchar la palabra de Dios. Después de un tiempo, tú has venido a ser transformado para la gloria de Dios y seguirás siendo transformado, porque esto no se acaba. Dios se ha propuesto que ustedes y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Ah? O sea, se ha propuesto que nosotros seamos perfectos delante de Él. Y vamos en ese caminar. Ustedes y yo vamos haciendo ticún en nuestras vidas, una rectificación. Vamos rectificando poco a poco, paso a paso, pues todos esos pecados en los que estábamos inmersos. Hemos ido cambiando nuestro estilo de vida. ¿Se dan cuenta? Realmente hemos empezado a dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. Y si hacíamos algo bueno, pues ahora hacemos lo mejor. Y todo esto para la gloria de Dios. Entonces, mis amados, hoy es el momento de decirle al Señor gracias. Gracias por haber creado este maravilloso universo para que podamos disfrutarlo. Y también hay que pedirle perdón, mis amados hermanos, por las ocasiones en que hemos caído en la mentira de Satanás, pensando que no podíamos confiar en Dios. Recuerden que Satanás ha diseñado una trampa perfecta en contra de nosotros, en contra del ser humano. Y esa trampa se llama mentira, engaño. Recuerden que para que una trampa sea eficiente, tiene que tener dos características muy particulares. Primero, tiene que ser prácticamente invisible para la presa. Porque obviamente si se ve la trampa, pues ¿quién va a caer, verdad? Nadie va a caer. La presa no se va a acercar siquiera, porque ve el agujero, ve la trampa. Pero si es invisible, si la camufla perfectamente bien,
pues ahí fácilmente cae alguien. La segunda característica que tiene una trampa eficiente es la carnada que se utiliza. Obviamente la carnada está en función de la víctima o de la presa propiamente, ¿verdad? Pues la carnada que Satanás ha inventado para nosotros, para que nosotros seamos atraídos hacia la trampa y caigamos en esa trampa, se llama ofensa. Esa es la carnada que el diablo utiliza en nuestra contra. Y por eso en muchas ocasiones, cuando sentimos que Dios no nos está contestando, que no se apresura en hacernos caso de lo que le pedimos, nos sentimos ofendidos. Y muchos, desgraciadamente, salen huyendo de la presencia de Dios. Ya no quieren saber de Dios porque, pues Dios no me escuchó. Entonces, ¿qué caso tiene que yo le esté orando, que yo esté pidiéndole, si a final de cuentas sigo con mi enfermedad, sigo con mi condición, sigo con mi pobreza, sigo con mi necesidad? Y entonces, esa ofensa que sentí me lleva simplemente, pues, a dejar de confiar en Dios. Y por eso es que caemos en la trampa, en la mentira de Satanás. Ustedes y yo tenemos que estar convencidos de que Dios escucha nuestras oraciones, nuestras plegarias. Convencidos tenemos que estar de que Dios contesta a cada una de nuestras oraciones. El grave problema es que nosotros queremos que siempre nos conteste favorablemente según nuestra opinión o nuestra idea, ¿verdad? Y queremos que Dios nos conteste siempre como queremos. Pero ¿qué pasa cuando Dios contesta con una espera? Aguanta. Yo sé por qué estoy tratando a tu vida de esta manera. Yo sé por qué tú ahorita todavía sigues padeciendo de esa enfermedad, de eso que te agobia. Yo sé por qué. Y Dios te puede decir perfectamente bien, porque te está forjando, te está llevando a madurar, te está llevando a crecimiento. Cuando Dios dice no, es porque sabe justamente que lo que está negándonos nos conviene a final de cuentas. A lo mejor el Señor, yo en algún momento oraba mucho a Dios, le decía yo, Señor, por favor, devuélveme mi motocicleta cuando mi primo la desbarató, ¿no? Y yo quería que Dios me devolviera una motocicleta de carreras. Y llegó el punto en el que Dios dijo, ya no, un cilindraje muy alto, que si Dios me la hubiera devuelto, yo creo que ya estuviera muerto, mis amados, porque a mí me gustaba mucho la velocidad y Dios me fue bajando esas situaciones. Entonces, ahora yo le doy gracias a Dios porque ya nunca pude volver a comprarme una motocicleta de ese cilindraje. Y ahora ya lo comprendo, pero en aquel tiempo yo berreaba y me peleaba mucho con Dios. Decía, Señor, pues si yo antes podía comprarme hasta 2 motocicletas si quería, y ahorita ya no puedo, pero le doy ahora las gracias porque me salvaguardó. Si ahorita tú estás pasando por una situación, por difícil que sea, en donde tú dices, es que ya no soporto, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, porque va a llegar el momento en que te vas a dar cuenta de que lo que te sucedió, por el desierto que Dios te pasó, por el fuego por el cual Dios te purificó, vino a ser una gran bendición para tu vida. Si en este momento no comprendes por qué Dios no te quita tu enfermedad, dale gracias a Dios, dale la gloria a Dios, porque a través de esa enfermedad, cuando llegue el momento de tu restauración, le vas a dar toda la gloria a Dios y vas a hacer testimonio y vas a generar ideas correctas en la gente que te rodea y vas a ser de bendición para muchos. Y por eso hoy tenemos que darle gracias a Dios por buscarnos, porque a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestra relación fue restaurada con el Padre Celestial. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús tendió justamente el puente que nos puede permitir, que nos permite ahora llegar a la presencia del Padre por su sangre, porque ya fuimos perdonados. Amén. Entonces hay que orar a Dios porque nos ayude a seguir desarrollando nuestro potencial para marcar una diferencia en la vida de los demás, mis amados. Esto es el tema del día de hoy y yo sé que Dios
te ha bendecido esta noche. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida y hoy te ruego en el nombre de Jesús que permitas que la gloria de Dios se manifieste en una confianza plena de ti hacia Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.